Sí, doctor, sí, Sí, sí. doctor. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Estamos estoy esperando un poco para que se unieran todos sus compañeros. Espero que estén todos presentes, ¿no? La verdad que somos muchos en este ciclo. Ante todo quería presentarme. Yo soy Johnny Marquina, soy médico ginecobstetra del Hospital Rebagliati. Algunos de sus compañeros que están rotando por ahí seguro que me conocen, pero la inmensa mayoría no. Entonces quería presentarme. Hace ya varios años enseñé en la Universidad Ricardo Palma. Tengo ese gusto, ese privilegio. Y bueno, en otras universidades también en algún tiempo, ¿no? Eh, Hoy estamos, bueno, algunas indicaciones generales o principales. Somos bastantes en el grupo. Entonces, probablemente hayan algunas preguntas. De hecho, deberían haber algunas preguntas sobre el tema. Este es un tema un poco que podría ser un poco tedioso. Vamos a tratar de hacerlo corto y tratar de hacerlo un poco ágil, más enfocado a conceptos y a las cosas más importantes, eh, a las cosas prácticas también. Pero al ser un tema de ciencias básicas, probablemente pueda eh, suscitar muchas preguntas. Como sea, somos bastantes, en este momento 200 en la reunión. Si es que hubiera alguna pregunta, yo les voy a pedir, por favor, que o levanten la mano durante la presentación o esperemos, apunten las preguntas que tengan y esperemos al final de la presentación para que me hagan las preguntas directamente. ¿Sí? Muy bien. Voy a apagar la cámara. Muy bien, chicos. El tema que nos reúne hoy día es el de fisiología fetal. Y hay varias cosas importantes con respecto a este tema. ¿Está pasando la presentación o no? Sí, doctor. ¿Ustedes ven qué pasa? Porque no está pasando en mi pantalla. Sí, No está pasando, doctor. No está pasando, doctor. Muy buenas tardes. Ah, ya, ok. A ver, vamos a ver. De repente lo que hemos estado esperando, ¿no? Vamos a ver. Porque si no voy a tener... Ahí está. Ok. ¿Qué es lo que nos pide el syllabus revisar el día de hoy? Bueno, esto es tal y cual lo que dice el syllabus, ¿no? Nos pide hablar sobre el tema de fisiología fetal, circulación, hemoglobina y oxigenación, riñones, hígado, tiroides y gónadas. Vamos a abarcar de hecho todos estos temas y seguramente vamos a hablar algunos temas más adicionales a los que dice el syllabus. Vamos a tratar, como les dije hace un momento, de darle alguna orientación clínica en los casos que se pueda hacer. ¿Ok? La fuente principal para todo el curso de obstetricia es el Williams. ¿Ok? Me interesaría mucho que leyeran el capítulo completo del Williams relacionado a fisiología fetal, ¿no? Sin embargo, además del Williams, he usado algunas otras fuentes que se las voy a compartir posteriormente. Incluso les voy a pasar un enlace de YouTube de una presentación que sería interesante que pudieran ver. Muy bien. Bueno, empezaremos por esta lámina que parece bastante obvia. Otra cosa que me interesa saber es, ¿el puntero se ve? Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor. muy bien. Eh, esta lámina parece bastante obvia, ¿no? Tenemos un feto y tenemos una persona que se parece bastante a mí, acá al costado, una persona adulta. Y podríamos tratar o podríamos creer
que un feto es una versión chiquita o pequeña de un adulto. Y eso podría tener cierto grado de veracidad. Sin embargo, no es del todo cierto. Porque si bien la carga genética, el potencial genético, el cómo se va a desarrollar posteriormente este feto, nos va a llevar a lo que es una persona adulta posteriormente, eh, sin embargo, durante la vida intrauterina, el feto tiene características especiales, que son las que vamos a tratar, que son las que permiten que viva en el interior del útero, ¿no? En el interior de la madre, y que va a permitir al momento del nacimiento que pueda vivir en el exterior, ¿no? Tiene unas características especiales que son la parte fundamental de esta presentación y que es lo que vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible porque es lo que realmente nos interesa que ustedes se lleven de esta clase. Vamos a tratar de que avance. Ok. El feto durante la vida intrauterina depende de la placenta. ¿Ok? Un feto sin placenta simplemente no puede vivir. ¿Por qué? Porque la placenta cumple las funciones respiratorias, nutricionales y excretorias del feto. El reto del feto es, una vez producido el nacimiento y obviamente una vez desprendido de la placenta, poder suplir estas funciones de la placenta. Ese es el reto del feto. Y para eso tiene que prepararse durante la vida intrauterina. Por algún motivo no está corriendo adecuadamente la clase. Les pido las diapositivas, así que les pido un poquito de paciencia. Si no, tendría que salir y volver a reiniciar la presentación. Chicos, voy a dejar de compartir la presentación y voy a intentar compartirla nuevamente. ¿Sí? Por favor.
Chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Bueno, disculpen los inconvenientes. Vamos a ver si es que ahora no hay ningún problema con pasar, o quizás el archivo está demasiado pesado y no está pasando por ese motivo. Vamos a intentar. Bueno, chicos, a ver, confírmenme por favor nuevamente si me están escuchando y ven la pantalla. Sí, doctor. Sí, Se le doctor. escucha y se ve. Ok, esperemos que sea la la última interrupción. Bueno, les había estado explicando la importancia del tema, los temas que contemplaba el sílabus y, y bueno, sigo teniendo el mismo problema para avanzar la presentación por algún motivo. Ok, entonces decíamos, a ver, hablamos del potencial del feto, de sus características para adaptarse a la vida intrauterina y después para convertirse en una persona pues, adulta, ¿no? Este potencial tenía que desarrollarse lo suficiente durante la vida intrauterina para que al momento de nacer pueda adaptarse a la vida extrauterina. Es totalmente diferente, ¿no? Habíamos dicho que durante la vida intrauterina la vida del feto dependía exclusivamente y fundamentalmente de la placenta, ¿no? Esta placenta tiene funciones respiratorias, nutricionales y excretorias, que luego en la vida extrauterina van a ser desarrolladas por el propio ya no feto, sino el propio recién nacido. El recién nacido debe ser capaz de suplir las funciones que la placenta realizaba durante la vida intrauterina. ¿Cómo? Eso es lo que vamos, o parte de lo que vamos a revisar a continuación.
Para esto, vamos a revisar algunos aparatos o sistemas del feto. Vamos a revisar básicamente el aparato circulatorio, respiratorio y algunas otras cosas más. Pero le pongo énfasis en esto, el aparato circulatorio y el aparato respiratorio, porque en este grupo de órganos se centra la gran mayoría de procesos importantes y de cambios importantes que se van a producir al nacer en este proceso de adaptación del cual les estaba hablando. Primero vamos a hablar de la circulación fetal. Y para hablar de la circulación fetal, vamos a mencionar en un minuto y rápidamente lo que es la circulación del adulto. En la circulación del adulto, como todos ustedes bien saben, tenemos un corazón con 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? Un corazón derecho que básicamente va a manejar sangre venosa, desoxigenada, no oxigenada o poco oxigenada, y un corazón izquierdo prácticamente independiente del corazón derecho que maneja sangre oxigenada, ¿no? ¿Dónde se produce este proceso de oxigenación? En los pulmones del adulto, ¿no? ¿Cómo se produce el proceso de circulación? Bueno, la sangre desoxigenada producida o como residual después del producto de entregar el oxígeno a los tejidos regresa hacia el corazón derecho, a las aurículas, a través de las venas cavas, superior e inferior. De ahí pasa el corazón al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es expulsado hacia la circulación pulmonar, donde se produce el proceso de hematosis, de oxigenación. De ahí regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica. ¿Ok? No hay una comunicación directa entre la circulación venosa y la circulación arterial, salvo a nivel de los capilares en los diferentes órganos, ¿no es cierto? Entonces, esto es fundamental saber. Y es fundamental también saber que la contracción del corazón es secuencial, ¿no? No todo el corazón se contrae simultáneamente. Ahora, eso es en cuanto a la circulación del adulto. En cuanto a la circulación fetal, hay algunas variaciones importantes con respecto a lo que hemos visto anteriormente. En primer lugar, la circulación fetal se basa en circuitos paralelos, como lo que hemos visto anteriormente, pero que tiene comunicaciones centrales. ¿Cuáles son estas comunicaciones centrales? El foramen oval, o comunicación interauricular, y el conducto arterioso. Esto lo vamos a revisar hoy. Otra característica de la circulación fetal es que cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente y que el gasto cardíaco del corazón o del ventrículo derecho es mayor que el del ventrículo izquierdo. La sangre oxigenada y con nutrientes es conducida de la placenta al feto a través de la pared abdominal del feto por medio de la vena umbilical. Y existen unos shunts que caracterizan a la circulación fetal conduciendo sangre oxigenada a la circulación arterial, particularmente al cerebro. Esto lo vamos a ver posteriormente para que quede claro. Esto tiene que quedar totalmente claro. Hablamos de unos shunts acá, o sea, unos cortocircuitos que llevaban directamente sangre oxigenada para mezclarla con la sangre no oxigenada, ¿no? Eso que no existe en la vida adulta. ¿Cuáles son estos shunts? El ductus venoso,
Es un shunt que permite el paso de sangre bien oxigenada desde la vena umbilical a la vena cava inferior y de allí a la circulación coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por el foramen oval. Eso lo vamos a ver en un momento. El foramen oval, como les había dicho hace un momento, es una comunicación entre ambas aurículas que permite el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica del feto. Y el ductus arterioso es un vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Esto es para recordar lo que es el cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical, como todos sabemos, o como todos debemos recordar, tiene dos arterias y una vena. Y está rodeada por la gelatina de Warburg y bueno, algunas otras estructuras. Lo que es importante recordar acá es que el cordón umbilical tiene dos arterias que llevan sangre venosa o desoxigenada desde el feto a la placenta y tiene una vena que lleva sangre oxigenada desde la placenta hasta el feto. ¿Ok? Es algo, es lo contrario a lo que sucede en la vida adulta, ¿no es cierto? Donde la sangre oxigenada viaja a través de las arterias y la no oxigenada a través de la vena. Ese es un corte transversal histológico, lo mismo. Tenemos acá la vena umbilical y tenemos las arterias umbilicales. De hecho, cuando se produce un nacimiento, una de las cosas que revisamos es que el cordón umbilical tenga efectivamente una vena y dos arterias, ¿no? Es una de las cosas que revisamos y que registramos en nuestro reporte del parto. Otra cosa importante es que si bien esquemáticamente lo vemos de esta forma, es cierto también que el cordón umbilical es medio espiralado y en ese espiral estas arterias umbilicales van rodeando a la vena umbilical. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que en la circulación fetal tenemos dos circulaciones paralelas, que una de las características de la circulación fetal es que estas dos circulaciones paralelas se comunican a través de shunts para facilitar principalmente el paso de la sangre más oxigenada al cerebro. Y la otra característica importante es que esta oxigenación pues no se da en los pulmones como en los adultos, sino se da en la placenta. ¿Okay? Entonces quiero que me sigan porque esta parte es muy importante. ¿Okay? Se ve el puntero, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Tenemos la placenta, ¿ok? No voy a hablar de placenta porque ya lo he hablado en una clase anterior, pero la placenta está adherida a la cara interna del útero en un proceso de estidualización, un proceso de orientación trofoblástica que ya lo he revisado, y a través de las vellosidades foliares se capta el oxígeno de la sangre materna. ¿Ok? Esta sangre oxigenada viaja a través de la vena umbilical. En este caso está de rojo, ¿no? Como le dije, acá están las arterias umbilicales, de forma espiral van rodeando a la vena umbilical. Entonces la sangre oxigenada viaja de la placenta por el cordón umbilical hasta el feto. ¿Ok? ¿Dónde va a desembocar? En el hígado fetal. ¿Ok? En el hígado fetal va a desembocar gran parte de
de la sangre que viene oxigenada del feto. Pero otra parte, una parte importante, sale de esta vena umbilical y viaja a través de esta estructura llamada ducto venoso, comunicando esta arteria umbilical con la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, sale la sangre oxigenada de la placenta, viaja a través de la vena umbilical, llega hasta el hígado y en el hígado, además de irrigar el hígado, sale el ductus venoso que lleva gran parte de esta sangre a la vena cava inferior. Como todos sabemos, en la vena cava inferior hay sangre no oxigenada proveniente de la parte inferior del feto, ¿no? Como sucede en un adulto. Entonces, esta sangre oxigenada proveniente de la cava de la vena umbilical se mezcla con la sangre no oxigenada proveniente de la vena cava inferior. Y se produce una sangre mixta, ¿no? Con oxigenación mixta, que es lo que vemos acá en lila. Okay. Entonces, vemos acá el puntero, por acá viene la sangre mixta y va a subir a través de la aurícula derecha. ¿Okay? Lo lógico, lo que esperábamos en un adulto es que la sangre que va a la aurícula derecha, de ahí vaya al ventrículo derecho, ¿verdad? Y de ahí sea expulsado o propulsado hacia los pulmones. ¿Qué pasa en el feto? En el feto hemos dicho que acá hay una estructura entre las dos aurículas que se llama foramen oval. Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha, una parte pasa al ventrículo derecho, es la fecha que estamos viendo acá, pero otra parte pasa directamente a la aurícula izquierda a través del foramen oval. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta sangre que está más oxigenada, el organismo del feto necesita que llegue rápidamente a la aurícula izquierda y por lo tanto al ventrículo izquierdo para que a través del ventrículo izquierdo sea expulsado por la arteria aorta, de cuyo callado salen las arterias carótidas que van a irrigar el cerebro. ¿Ok? Entonces, nuevamente, viene la sangre oxigenada de la placenta a través de la vena umbilical, ingresa a través de la pared del feto, llega al hígado, en el hígado irriga una parte del hígado, está el ductus venoso, que hace un cortocircuito hacia la vena cava inferior, y de la vena cava inferior, la sangre que ya es mixta, una parte pasa al ventrículo derecho y otra parte a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo se bombea, pasa a través del arco aórtico y al resto de la circulación sistémica, pero en el arco aórtico, a las arterias carótidas, irrigan el cerebro fetal. ¿Ok? Eso pasa por un lado. Por otra parte, hay una porción de esta sangre que había pasado al ventrículo derecho. ¿Ok? Y del ventrículo derecho, ¿qué pasa? Sale la arteria pulmonar, ¿no es cierto? En el caso del adulto, sale el tronco de la pulmonar y se divide en dos, ambos pulmones, para que en los pulmones se produzca la hematosis. En este caso, no va a suceder eso, ¿no? Existen las arterias pulmonares, por supuesto, pero los pulmones que durante la vida extrauterina son funcionales y producen la hematosis, durante la vida fetal están colapsados y por lo tanto tienen una alta resistencia. Entonces solamente una pequeña parte
de esta sangre va a ir hacia los pulmones. Más o menos el 8% del gasto cardíaco. La otra parte, la mayoría, va a ir a través del ductus arterioso hacia el callado de la aorta. ¿Con qué finalidad? Con la misma finalidad que hemos explicado anteriormente con respecto a la comunicación interauricular. Con la finalidad de que esta sangre que está más oxigenada llegue rápidamente al arco aórtico y por lo tanto irrigue al cerebro. ¿Ok? Bueno, y después sigue el resto de la circulación normal, ¿no es cierto? ¿Cómo es el retorno hacia la placenta? Bueno, a través de las arterias ilíacas internas salen las arterias umbilicales y van a regresar a través del cordón umbilical hacia la placenta, ¿no? Y para continuar nuevamente el proceso de oxigenación y repetir el proceso que les he mencionado. Vamos a verlo nuevamente en otro dibujo. Lo mismo. Este dibujo está más bonito, pero es lo mismo. Acá vemos en la reseña, en rojo, sangre rica en oxígeno, rica entre comillas, ¿no? En azul, sangre poco oxigenada y en lila, sangre mezclada. Y lo mismo. Voy a repetirlo otra vez porque es importante. Se produce el intercambio gaseoso a través de la placenta. La sangre oxigenada viene por la vena umbilical, atraviesa la pared del feto, llega hasta el hígado, irriga el hígado, nace el ductus venoso, que es un cortocircuito entre la vena umbilical y la vena cava inferior. Se produce una mezcla de la sangre venosa o poco oxigenada que viene por la vena cava inferior con la sangre oxigenada que viene a través de la vena umbilical. Ingresa a la aurícula derecha, una parte al ventrículo derecho, una gran parte, la mayor parte, a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo, y a través del ventrículo izquierdo se expulsa a través de la arteria aorta con la finalidad de irrigar inicialmente y preferentemente el cerebro. La sangre que ha llegado al ventrículo derecho es expulsada a través de la arteria pulmonar y tiene tres vías probables: la arteria pulmonar derecha, la izquierda o el ductus arterioso, que va a unir el callado de la aorta con el tronco de la arteria pulmonar, con la misma finalidad, con la finalidad de priorizar la sangre más oxigenada disponible hacia el cerebro fetal, ¿no? Y después, bueno, continúa toda la distribución de la sangre, de la circulación, como hemos mencionado. Nuevamente, ¿cuál es el retorno de la sangre? A través de las arterias umbilicales que parten de la arteria ilíaca interna, ¿no es cierto? Van bordeando alrededor, en forma espiral, la vena umbilical y regresan pues a la placenta, ¿no? Y se produce nuevamente el proceso. Esta es una ecografía solamente para que vean cómo se ve el corazón en una ecografía un poco antigua, pero acá están los ventrículos fetales, están las dos aurículas, la aorta, y acá vemos un espacio, ¿no? Que le llamamos ecolúcido, o sea, negro, ¿no? Que es el foramen oval, que está comunicando la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿no? Todos estos vasos pueden, y el corazón fetal pueden estudiarse por medio de ecografía, ¿sí? Y nos sirven para
muchas cosas, no solamente para evaluar la circulación fetal en sí, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, sino también para determinar algunos tipos de alteraciones en la circulación fetal. Por ejemplo, en el caso del ductus venoso, sus alteraciones detectadas tempranamente podrían relacionarse con algunos tipos de cromosomopatía. Por ejemplo, si las alteraciones en el ductus venoso producidas de forma un poco más tardía en el embarazo, podría relacionarse con, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, cada uno de estos vasos tiene unos valores de flujos y de resistencia, que hay que evaluarlos adecuadamente, y es un tema un poquito más complejo que seguramente en alguna de las otras clases los van a ver. ¿Alguna de estas estructuras puede persistir después del nacimiento? Sí, lo cual puede constituir una patología, y lo vamos a ver también en unos momentos. Tenía un poco de temor que no se viera el puntero, entonces les recomiendo que vean esta presentación en YouTube. Acá está el enlace. Les van a explicar más o menos lo mismo que les he explicado ahora, ¿no? Pero es un video de 15 minutos aproximadamente. Les recomiendo que lo vean, ¿sí? Muy bien. El gasto cardíaco fetal. El gasto cardíaco fetal ya sabemos que es el volumen de sangre que puede expulsar el corazón fetal, ¿no? En una unidad de tiempo, ¿no? Que es un producto del volumen por la frecuencia, ¿no? El gasto cardíaco fetal total o gasto combinado, es decir, de los ventrículos derecho más el ventrículo izquierdo, se va incrementando con el crecimiento del feto. Y se encuentra en una gestación a término alrededor de 300 mililitros por kilo por minuto. Ya sé que lo saben, pero les voy a decir que una gestación a término es una gestación que se encuentra a partir de las 37 semanas de gestación, ¿no es cierto? Entre 37 y antes de las 42 semanas consideramos una gestación a término. Entonces, en una gestación a término, el gasto cardíaco ventricular combinado es alrededor de 300 mililitros por kilo por minuto, lo cual es un montón. ¿Por qué? Porque en un adulto, por ejemplo, es de alrededor de 75 mililitros por kilo por minuto, 4 veces menos. Y en un niño de 2 meses de nacido, el gasto cardíaco es de más o menos 150 mililitros por kilo por minuto. Es un gasto cardíaco alto comparativamente con el gasto cardíaco de una persona adulta. De este gasto cardíaco lo habíamos mencionado anteriormente, habíamos dicho que el gasto cardíaco mayor era del ventrículo derecho, efectivamente, más o menos 55%, y del ventrículo izquierdo más o menos 45%. Otros datos de la circulación pulmonar, estos datos acerca de la circulación pulmonar fetal. Ya lo he mencionado cuando les he explicado la circulación del feto, pero hay algunas cosas más que puntualizar. Ya les había dicho que la circulación pulmonar fetal tiene una alta resistencia. ¿Por qué? Porque los pulmones están colapsados, ¿no es cierto? No son funcionantes desde el punto de vista oxigenatorio. Entonces, son los pulmones colapsados que presentan una alta resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, como hay una alta resistencia, hay poco flujo vascular. Es una característica de la circulación pulmonar fetal es que hay una alta resistencia y por lo tanto un bajo flujo vascular. Y esto es consecuencia de la hipoxia crónica relativa por la baja tensión de oxígeno que ingresa al pulmón, ¿no? Aproximadamente 18 milímetros de mercurio.
Además, hay una vasoconstricción mayor e incremento de la musculatura lisa en la capa media de los capilares arteriales pulmonares. Esto también contribuye, por los motivos anteriores, a incrementar la resistencia vascular pulmonar. Conforme la edad gestacional progresa, conforme va aumentando la edad gestacional, esta resistencia vascular pulmonar va disminuyendo. Y como disminuye la resistencia, se incrementa el flujo. Pero es un proceso progresivo. ¿Sí? Y la alta resistencia vascular hace que la sangre pase a través del conducto arterioso desde la arteria pulmonar hacia la arteria aórtica, ¿no? Cuando les expliqué que venía la sangre bombeada del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, perdón, a través de la arteria pulmonar, ¿no? Se encontraba con una resistencia vascular alta por los pulmones que oponen una alta resistencia. Entonces esto permitía un bajo flujo, una baja distribución del gasto cardíaco hacia los pulmones, alrededor de 8%, pero permitía además que por diferencia de presiones la sangre pasara de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta a través del conducto arterioso. Hemoglobina y oxigenación. La hematopoiesis se realiza en primer lugar contra la vía intrauterina en el saco vitelino. Eso es al inicio del embarazo, la primera semana. Luego en el hígado y posteriormente en la médula ósea. ¿Okay? Entonces, la secuencia de la hematopoiesis es en etapas muy tempranas se realiza en el saco o la vesícula vitelina, ¿no? Luego en el hígado y posteriormente en la médula ósea. Hay una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal. Quizás en su práctica se hayan visto algún caso ya, por eso me aventuro a hablar de esto, en el cual se caracteriza, entre otras cosas, por una hemólisis, ¿no? Una hemólisis masiva. Entonces esto lleva a la anemia fetal. Entonces, podríamos tener casos de fetos de edades gestacionales avanzadas que tengan eritroblastosis fetal y que como la médula ósea ya no es suficiente para producir glóbulos rojos, recurran también al hígado para producir glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, en estos casos de eritroblastosis fetal, los fetos se caracterizan, entre otras cosas, por tener hepatomegalia. ¿Ok? Los primeros glóbulos rojos son nucleados. Posteriormente se presentan glóbulos rojos anucleados, los cuales progresivamente van incrementando su porcentaje, ¿no? Ya en la vida adulta, pues no hay glóbulos rojos nucleados, como todos sabemos, ¿no? La sangre fetal tiene una hemoglobina mayor a la de un niño o un adulto. Un recién nacido a término puede tener niveles de 18 o más, ¿no? O sea, un hematocrito de 54, 56 o más, ¿no? A diferencia de un paciente adulto que a nivel del mar tiene niveles menores de hemoglobina y de hematocrito. El porcentaje de reticulocitos presenta una disminución progresiva durante el embarazo hasta un nivel de aproximadamente 5% en un feto térmico. ¿Ok? ¿Qué hay que recordar entonces? Que la hematopoiesis se presenta en 3 lugares diferentes durante el embarazo. En primer lugar, saco vitelino, segundo lugar, hígado, y al final, y hasta la vida postnatal, en la médula ósea. Hay que recordar que los primeros glóbulos rojos, los glóbulos rojos fetales, son nucleados. Y que la hemoglobina fetal es diferente a la hemoglobina adulta.
¿Ok? Ahora vamos a explicar algo más acerca de esto. Esto es un frotis de sangre fetal, ¿no? Frotis de sangre fetal, bueno, acá hay unos leucocitos. Estos son glóbulos rojos nucleados. ¿Cómo ven? Glóbulos rojos nucleados. Una aproximación de un glóbulo rojo fetal con un núcleo. Característica de la sangre fetal. La función de la hemoglobina, como todos sabemos, es combinarse con el oxígeno recogido, en este caso de la placenta, y distribuirlo por los tejidos fetales. Esto se debe o se logra gracias a que la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno. ¿Okay? Ahora, la hemoglobina en general, cuando hablamos de la hemoglobina fetal o hemoglobina F, esta aún tiene más afinidad por el oxígeno. Porque nosotros tenemos que saber que un feto vive en un estado de hipoxia relativa. O sea, vive con unas tensiones de oxígeno menores que las que vive un recién nacido, ¿no? Hay un estado de hipoxia. Entonces, para compensar algo de esto, es que el feto tiene niveles altos de hemoglobina y que su hemoglobina fetal o hemoglobina F tiene una alta afinidad por el oxígeno. Y esto se evidencia al revisar la curva de disociación del oxígeno, que ya lo vamos a ver ahora. La curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a ver este cuadrito. En rojo vemos la hemoglobina del adulto y en azul la hemoglobina fetal. Acá vemos la presión parcial de oxígeno y acá el porcentaje de saturación. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que en la hemoglobina fetal se necesita menor presión parcial de oxígeno para obtener un porcentaje alto de saturación. En la hemoglobina fetal necesitamos una menor presión parcial de oxígeno para lograr un porcentaje alto de saturación. Esto para compensar, como les he dicho un poco, el tema de la hipoxia relativa en la cual se desarrolla el feto. En la hemoglobina del adulto, bueno, la curva está hacia la derecha de la curva del feto, ¿no es cierto? Desde las 12 hasta las 34 semanas de gestación, la hemoglobina fetal constituye el 90 al 95% de la hemoglobina total del feto. Posteriormente, disminuye entre 3 y 4% por semana hasta en la semana 40. Es el promedio de duración normal de un embarazo humano normal, ¿no? Contando desde el primer día de la última regla. De tal modo que en el momento del nacimiento, la hemoglobina fetal constituye aproximadamente el 75% de la hemoglobina total del recién nacido. Mientras que el 25% a estas alturas ya corresponde a hemoglobina adulta. Algunos datos importantes. Algunas cosas ya las hemos mencionado, pero me interesa repetirlas porque son muy importantes. La hemoglobina fetal se une con mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina adulta. Esto ya lo hemos visto en la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Del oxígeno, perdón. Esto debido a su poca afinidad por los fosfatos orgánicos sanguíneos. Esta es la base fisiológica, ¿no? Algo que no habíamos mencionado es que la presión parcial del dióxido de carbono, del CO2 en la sangre fetal, es aproximadamente 48 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre materna se encuentra alrededor del
40 y 45 milímetros de mercurio. Es decir, es mayor en la sangre fetal que en la sangre materna. Existe, por lo tanto, una gradiente de presión que se encuentra entre 3 y 8 milímetros de mercurio. Esto, debido a la ley de los gases, hace que se difunda o hay una difusión del CO2 de la zona que tiene, o de la sangre que tiene más presión a la sangre que tiene menos presión. Entonces, a través de la placenta, el CO2 se elimina de la sangre fetal hacia la sangre materna debido, entre otras cosas, a esta gradiente de presión. La eliminación de dióxido de carbono se produce por la diferencia de presión, como hemos dicho, entre ambas circulaciones. Además, hay que considerar que el CO2 tiene una capacidad de fusión 20 veces mayor que la del oxígeno. ¿Okay? Entonces, a través de la placenta, se ha captado el oxígeno, se ha oxigenado la sangre, ha seguido todo el recorrido que ya hemos mencionado varias veces, y a través de la placenta y a través de las venas, de las arterias umbilicales y de la placenta, se elimina el oxígeno hacia la circulación materna, ¿no? Debido a esta, entre otras cosas, a estas gradientes de presión. Muy bien. Vamos a hablar algo de los cambios circulatorios al nacimiento. Les confieso algo. Al momento de preparar esta clase, tenía una duda. Si es que hablar antes de los cambios circulatorios del nacimiento, antes de tocar este tema, hablar acerca del aparato respiratorio fetal, o si hacerlo antes, ¿no? O sea, si hablar antes de los cambios circulatorios al nacimiento. He optado por hablar primero de los cambios circulatorios al nacimiento. Sin embargo, pueden haber algunos puntos que no se entiendan claramente hasta que no lleguemos a la parte del aparato respiratorio. ¿Ok? Vamos a tratar de ser claros y muchas veces de redundar también. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Ok, tenemos ese fetito, ¿no? Intraútero, pero en algún momento entra en trabajo de parto, ¿no? Nuevamente, ya sé que todos ustedes saben lo que es un parto, pero voy a decirles que un parto es la expulsión de un producto de la concepción después de las 22 semanas de gestación, o después de que el feto pese 500 gramos. A eso le llamamos parto, ¿no? La expulsión de un producto de la gestación antes de las 22 semanas o antes de que el feto pese 500 gramos se conoce como aborto. ¿Ok? Bueno, llega el momento del parto, se produce el parto. Entonces, ok, acá se está produciendo el parto, ya van a llegar a la clase donde les van a explicar el mecanismo del parto. Se produce el parto, se produce la expulsión de este feto mayor a 22 semanas. Para el efecto de lo que vamos a hablar ahora, vamos a considerar que es un feto a término. Es decir, es una gestación mayor a 37 semanas. Y que está todo normal, que no hay ninguna alteración. ¿Ya? Vamos a poner en ese caso hipotético ideal para que se entienda. ¿No? Se produce el parto. ¿Qué pasa cuando se produce el parto? El bebé llora normalmente. Se produce el parto, se produce el nacimiento, el bebé llora. Incluso sigue unido con el cordón umbilical o la placenta que sigue insertada en la cavidad interna de la pared uterina. ¿Sí? Pero el bebé llora. ¿Qué pasa cuando el bebé llora? Se expanden los pulmones. Se expanden los pulmones. Al expandirse los pulmones, esa alta resistencia que habíamos hablado, que tenían los pulmones durante la vida intrauterina, se pierde, disminuye la resistencia. Se abren los
se dilatan los alvéolos, eso lo vamos a ver cuando vemos la parte respiratoria, y se facilita la circulación sanguínea. Entonces, hay una disminución brusca de la resistencia al flujo sanguíneo hacia los pulmones. Y otra cosa más que vamos a ver. ¿Qué otra cosa pasa cuando nace el bebé? Bueno, ya hemos dicho, nació, el bebé ha llorado y en algún momento, ahora se opta por el clampaje tardío del cordón umbilical, o sea, por lo menos un minuto, como una estrategia para evitar la anemia neonatal. Pero en algún momento, esta circulación fetoplacentaria se corta, se interrumpe, ocasionando algunos cambios que vamos a revisar. Entonces hay dos fenómenos o dos cambios muy importantes al momento del nacimiento. Uno, el fin de la circulación umbilicoplacentaria. Y dos, el inicio de una adecuada circulación pulmonar. Estos son los dos grandes cambios que se producen al momento del nacimiento y que tienen implicancias clínicas muy importantes. ¿Cuáles son las causas de estos cambios circulatorios al nacimiento? Bueno, atribuidos a la separación de la placenta, hay un incremento de la resistencia vascular periférica, como he dicho, disminuye la resistencia vascular pulmonar, se incrementa la resistencia vascular periférica. Hay una reversión del flujo del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque ya la presión de la arteria uterina es menor que de la arteria pulmonar, perdón, es menor que la presión de la arteria aorta y por lo tanto hay una reversión del flujo. En la primera hora puede darse en forma bidireccional, pero que entre 1 y 12 horas y el flujo es de izquierda a derecha, es decir, de la aorta hacia la arteria pulmonar. Después de las 12 horas y hay un cierre funcional del ductus arterioso y usualmente hay un cierre permanente entre las 3 y 4 semanas de vida. Pero funcionalmente, a las 12 semanas ya no debe haber ductus. A las 12 horas, perdón, del nacimiento. Ya no debe haber ductus. ¿Por qué? Porque las presiones han cambiado, la dirección de los flujos ha cambiado, siempre van de zonas de mayor a menor presión, y por lo tanto termina por cerrarse el ductus arterioso. Hay entidades clínicas en las cuales hay una entidad clínica que se llama persistencia del ductus arterioso, que hace que el ductus no se cierre después del nacimiento y puede producir alteraciones en el recién nacido, circulatorias en el recién nacido, que pueden llevar a que se le dé algún tratamiento médico o incluso quirúrgico en algunos casos. ¿Qué otra cosa pasa? Hay un incremento en la presión de ambos ventrículos, por un cierre progresivo del foramen oval, por lo mismo, por un cambio de presiones, y una alteración gradual del conducto arterioso, por el incremento de la presión parcial de CO2, como ya habíamos dicho arriba. Atribuibles a la expansión del lecho vascular pulmonar, bueno, hay un aumento de la presión parcial de oxígeno y disminución de la presión parcial de CO2. Habíamos dicho que el feto vive en un estado de hipoxia relativa porque, bueno, trae una sangre no muy oxigenada de la placenta, ¿no? A diferencia de la cantidad de oxígeno que va a captar al empezar a respirar, ya que se produzca la hematosis a nivel alveolar del recién nacido, ¿no? Entonces los niveles, las tensiones de oxígeno se incrementan mucho y disminuye la presión parcial de CO2. Hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar, como ya hemos dicho, y por lo tanto incremento del flujo sanguíneo pulmonar, y hay una disminución de la presión de la arteria pulmonar, como habíamos mencionado también.
Esto es para comparar ambas circulaciones, ¿no? A la izquierda de la pantalla, la circulación fetal, a la derecha de la pantalla, la circulación del recién nacido. Esto ya lo hemos mencionado, no lo vamos a repetir, pero solamente para puntualizar algunos puntos importantes. En el recién nacido se acaba la circulación placental, se acaba la oxigenación a través de la placenta, empieza la oxigenación a través de los pulmones del recién nacido. La circulación placento fetal o umbilico fetal se corta y por lo tanto van a quedar algunos rezagos de las venas umbilicales, de la arteria umbilical, que se van a convertir en... Bueno, lo vamos a mencionar en un cuadro posteriormente, pero van a quedar rezagos en el recién nacido, ¿no es cierto? Se cierra el conducto arterioso en el proceso que hemos mencionado anteriormente y se cierra el foramen oval. Y empieza esa circulación, ¿no? En corazón derecho y corazón izquierdo que no tienen shunts o interrelaciones entre sí, como si pasaba en el feto. ¿Ok? Es lo mismo, solamente para puntualizar el cierre de la comunicación interauricular o de foramen oval y del ductus arterioso y los aumentos de las presiones parciales de oxígeno, ¿no? Ya en el recién nacido, ¿no? Comparada con las del feto, ¿no? Que hemos mencionado que eran bajas, acá son ya bastante altas, ¿no? Muy bien, este es un cuadrito resumen, me lo he copiado de una presentación anterior, porque me pareció que resumía bastante bien algunos puntos importantes que necesitan saber. Y así un resumen, un resumen de lo que hemos venido hablando hasta este momento. ¿Ok? ¿Qué pasa? O es una comparación de la función prenatal y la función postnatal de algunas estructuras. Entonces, en el caso de la vena umbilical, en la etapa prenatal o intrauterina lleva sangre oxigenada desde la placenta al hígado y al corazón. Pero en la función postnatal se oblitera, convirtiéndose en el ligamento redondo del hígado. Este es el rezago embrionario. ¿Okay? La vena umbilical en el postnatal se oblitera y se convierte en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, que durante la vida intrauterina lleva sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior, como hemos mencionado, se oblitera y se convierte en el ligamento venoso. La vena cava inferior, durante la vida fetal, lleva sangre oxigenada de la vena umbilical y del conducto venoso y sangre mixta o desoxigenada procedente del cuerpo y del hígado, ¿no? Mientras que después del nacimiento solo transporta sangre desoxigenada. ¿Por qué ya no hay ese chum? El agujero oval, durante la vida fetal, comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda y en la vida postnatal se oblitera progresivamente. Así como les hablé que había una entidad que se llamaba persistencia del conducto arterioso, también existe una entidad que se llama comunicación interauricular, que podría ser una patología del recién nacido, que podría requerir algún tratamiento. Las arterias pulmonares, durante la vida prenatal, llevan sangre mixta hacia los pulmones y después del nacimiento lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones para producir la hematoma. El conducto arterioso deriva sangre mixta de la arteria pulmonar a la aorta
Y en el postnatal generalmente se ocluye, ¿no? Progresivamente. Hemos dicho que había una oclusión funcional inicial que se da rápidamente, pero hay una oclusión a nivel ya histológico anatómico que puede demorar más tiempo, ¿no? En la lámina anterior puse un mes, acá dice 4 meses, es progresivo, ¿ok? ¿En qué se convierte el conducto arterioso? Se convierte en el ligamento arterioso. La aorta, durante la vida fetal, recibe sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar, y en la función postnatal transporta la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo. Las arterias umbilicales llevan sangre oxigenada y desoxigenada a la placenta, ¿no? Las arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada a la placenta, no oxigenada. Después de la vida del nacimiento se obliteran convirtiéndose en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Entonces, ¿cuáles son los rezagos embrionarios? La vena umbilical se convierte en ligamento redondo del hígado. El conducto venoso se convierte en ligamento venoso. El conducto arterioso se convierte en ligamento arterioso. Y las arterias umbilicales se convierten en ligamentos vesicales o hipogástricos, también puede ser. Muy bien. Vamos a hablar algo del aparato respiratorio fetal para complementar lo que hemos hablado anteriormente. Durante la vida intrauterina se producen varios procesos relacionados al aparato respiratorio, obviamente. El desarrollo estructural de los pulmones, la estructura anatómica en sí de los pulmones, la maduración del sistema neuromuscular que va a controlar la respiración y la maduración del sistema surfactante. ¿Ok? Las tres son, o estos tres procesos son muy importantes y necesitan desarrollarse los tres. La falta de uno de estos procesos puede hacer que el feto sea incapaz de adaptarse a la vida extrauterina. Por ejemplo, podríamos tener que no se han desarrollado adecuadamente los pulmones y a pesar de que el sistema neuromuscular se encuentra adecuadamente desarrollado y el sistema surfactante también, bueno, el bebé no puede sobrevivir a la vida o adaptarse a la vida extrauterina. Esto, por ejemplo, podría ser, ¿en qué casos? En los casos que haya una falta de maduración del aparato respiratorio. Por ejemplo, en los casos de oligohidramio severo prolongado podría haber una falta de desarrollo estructural de los pulmones. ¿Sí? Lo mismo pasa si no hay una adecuada maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración. Por ejemplo, se me ocurre un bebé que tenga una alteración del sistema nervioso central, ¿no? Sabemos que el centro respiratorio se encuentra a nivel del bulbo. Bueno, si no hay un adecuado desarrollo del bulbo o simplemente hay un feto con encefalia, pues es imposible que tenga una adecuada función respiratoria al nacer, ¿no? Y también pasa cuando no hay una adecuada maduración del sistema surfactante. Este tema probablemente sea nuevo para ustedes, entonces es el que vamos a ver a continuación. Surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos. ¿Qué significa tensoactiva? Que mantiene la tensión. Por ejemplo, lo que pasa en una burbuja, ¿no? Hay una sustancia tensoactiva que permite que la burbuja se mantenga expandida y no se colapse, ¿no? Que no se pierda, que no se peguen las paredes de la burbuja. Es una sustancia tensoactiva, compuesta principalmente por fosfolípidos. Es producida por los neumocitos falta una de acá, tipo 2. Su producción demora alrededor de 10 semanas
y suele completarse alrededor de las 34 semanas de gestación. Es responsable de la maduración funcional del pulmón, porque es la que permite que se expandan los alvéolos pulmonares, que se mantengan expandidos, que no se colapsen, y por lo tanto que se pueda producir el intercambio gaseoso a nivel del alvéolo pulmonar. El cortisol tiene una función muy importante en la producción del surfactante pulmonar, y los glucocorticoides fetales en general también intervienen en la diferenciación y en la maduración de los neumocitos de tipo 2. Acá había una flecha que era para recordarme y mencionar algunas implicancias clínicas de estos temas que hemos visto acá. Sobre todo de este. Su producción tarda alrededor de 10 semanas y se completa alrededor de las 34 semanas de gestación. Entonces, ¿qué tenemos en fetos que nacen prematuramente? Pueden pasar varias de las cosas que hemos estado mencionando anteriormente que se produce en una gestación a término. ¿Recuerdan que cuando le dije que para efecto de los cambios que se producían al nacimiento íbamos a considerar una gestación a término normal? Pues eso es lo que he explicado. Pero ¿qué pasa si este parto no se produce en una gestación a término, sino se produce de forma prematura? Bueno, varias de las estructuras que hemos estado revisando no van a estar lo suficientemente maduras como para adaptarse a la vida extrauterina y probablemente puedan producir problemas en la adaptación del recién nacido. Una de esas cosas es, por ejemplo, la producción de surfactante. Entonces, si el feto no ha producido adecuadamente surfactante, al momento del nacimiento, probablemente los pulmones, los alvéolos, no se distiendan adecuadamente y no se colapsen. A esto se le llama enfermedad de la membrana hialina. ¿Okay? Y esto puede ser muy grave para el recién nacido. ¿Por qué? Porque impide el paso del oxígeno y por lo tanto impide la oxigenación del recién nacido. ¿Sí? Para prevenir esto, en aquellas gestaciones con riesgo de nacimiento de parto prematuro que se encuentran entre las 24 y 34 semanas de gestación, administramos exógenamente corticoides. Que pueden ser esquemas de administración de dexametasona en 4 dosis o de betametasona en 2 dosis. Seguro que eso lo están viendo también en sus prácticas, sobre todo los casos de amenaza de parto prematuro, de preeclampsia o de rotura prematura de membranas, ¿no? Donde más solemos usar. Entonces tratamos de acelerar la producción de surfactante administrando exógenamente los corticoides, que he mencionado. Este es un alvéolo. Es un alvéolo. Hay diferentes células, tipos de células, hay macrófagos, hay capilares, etc. Lo que nos interesa son estas células alveolares tipo 1, donde se va a producir la hematosis, el intercambio gaseoso, y las tipo 2, donde se va a producir el surfactante pulmonar. Este es un neumocito tipo 2. Tiene un núcleo basal, núcleo celular, y es el encargado de producir la surfactante pulmonar. ¿Cómo está compuesta esta surfactante? Principalmente por fosfatidilcolina, ¿no es cierto? Que puede estar no saturada en su mayoría o no saturada, ¿no? Y bueno, otros componentes menores, ¿no? Lípidos, usualmente. Esas son las funciones de la surfactante pulmonar.
Tiene propiedades mecánicas, que son las que más nos interesan en este momento, pero también tiene unas funciones de defensa contra infecciones, unas otras propiedades aparte. Las propiedades mecánicas, la disminución de la tensión superficial alveolar, por lo tanto, aumento de la distensibilidad y del volumen máximo del alveolo, disminución de la presión de apertura al momento del llanto del bebé, y se expanden los alveolos, mantenimiento de una capacidad residual funcional, es decir, no se colapsa totalmente nunca, también una estabilización de los alveolos y los bronquiolos terminales mismo, una disminución del trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque baja la resistencia, y un efecto beneficioso sobre el equilibrio de fluidos intraalveolares. Es decir, permite también que se eliminen los fluidos que normalmente se producen en las vías respiratorias. Además de esta función mecánica, tiene una función de defensa contra infecciones, un efecto bacteriostático, modulación de funciones de los macrófagos, etc. Importante, aparte de lo que hemos mencionado, el feto tiene movimientos respiratorios. El feto presenta movimientos respiratorios. ¿El feto respira? No. Pero sí presenta movimientos respiratorios intrauterinos. Desde la semana 11. Esto tiene, entre otras funciones, ejercitar la musculatura respiratoria. Y además facilita la movilización de ese líquido pulmonar, ¿no?, que es producido por el epitelio bronquiolo-alveolar. Además, también permite movilizar el líquido amniótico que ingrese a los pulmones y que es indispensable para el adecuado desarrollo pulmonar o broncopulmonar. La adecuada cantidad de líquido amniótico es indispensable para la adecuada formación o maduración o estructuración del sistema broncopulmonar, ¿no? Como ya seguramente han visto en su caso. En los casos de oligohidramios, es decir, de disminución del líquido amniótico, pues, si esto se presenta en forma muy prematura o se prolonga durante mucho tiempo, podría producir una alteración en esta maduración del sistema broncopulmonar, ¿no? Podría producir displasia broncopulmonar, que puede ser una causa de distrés respiratorio del recién nacido, ¿no? O hipoplasia pulmonar, básicamente. Los movimientos respiratorios se evalúan también por medio de ecografía y forman parte de lo que llamamos perfil biofísico ecográfico. Los movimientos respiratorios son una de las variables que consideramos signo de bienestar fetal. ¿Ok? Aparato urinario. Algunas palabras sobre el aparato urinario. Los riñones fetales producen orina. Sin embargo, su capacidad de concentración y modificación del pH del feto son muy limitadas, por lo que su función excretoria no es indispensable para la homeostasis o para la vida del feto. ¿Ok? Un feto podría vivir sin riñones y seguir vivo, ¿no? Podría tener agenesia renal y continuar el embarazo. Pero, sin embargo, la producción de orina fetal sí es indispensable o es muy importante para la conformación del líquido amniótico. Como ustedes ya han visto, sobre todo en las etapas más avanzadas del embarazo, en gran parte del embarazo, la mayoría del líquido amniótico está compuesto por la orina fetal. Y como ya hemos mencionado,
este líquido amniótico es muy importante para el desarrollo de muchos órganos y sistemas del feto. Había mencionado la maduración pulmonar, evitar la hipoplasia pulmonar, pero también es indispensable para la adecuada maduración del aparato gastrointestinal. También es muy importante para el adecuado desarrollo del sistema osteoarticular, porque para que el bebé pueda mover sus extremidades adecuadamente, el feto pueda mover las extremidades adecuadamente, necesita espacio, y ese espacio se lo da el líquido amniótico adecuado, el volumen de líquido amniótico adecuado. Bueno, y hay otras muchas funciones que ya han visto en su clase de líquido amniótico, ¿no? Entonces, la función del riñón no es tan importante para mantener la vida del feto, pero es muy importante para la conformación del líquido amniótico. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma, tiene una baja concentración de electrolitos. La resistencia vascular renal es alta, lo mismo que pasa con los pulmones fetales, y la filtración es baja, por lo tanto la filtración es baja. Los riñones reciben entre el 2 al 4% del gasto cardíaco. Las implicancias clínicas es lo que les haya mencionado, ¿no? La ausencia de líquido amniótico, la disminución del líquido amniótico, se relaciona directamente con defectos de algunos órganos del feto, ¿no? Desarrollo adecuado de aparato broncopulmonar, gastrointestinal, osteoarticular y, bueno, muchas otras funciones. La producción de orina se inicia después de la semana 11. En la semana 14, el asa de Henle ya es funcional y se inicia la transfusión tubular. La filtración glomerular empieza un poco antes, ¿no? De la semana 9 a 12 de gestación, y se va incrementando progresivamente durante la gestación. Habíamos dicho que había una alta resistencia vascular, por lo tanto un flujo vascular renal disminuido y por lo tanto una baja tasa de filtración glomerular. Una secuencia similar a la que revisamos en los pulmones fetales. Hígado. Las enzimas hepáticas se incrementan con la edad gestacional. Se produce un incremento relativo de los niveles de bilirrubina debido al menor tiempo de vida media de los eritrocitos. Se transfiere la circulación materna por el placenta. Acuérdense que esas funciones de depuración, no las lleva a cabo en la vida intrauterina el hígado o el riñón como en la vida postnatal, sino las sustancias o los productos de desecho se eliminan de la misma forma como el CO2 a través de la placenta. ¿No? El hígado fetal conjuga solo un pequeño porcentaje que secreta al intestino, y el glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero se incrementa progresivamente durante la gestación. Tiroides. Ya para ir terminando la presentación. El tema de tiroides es un tema muy importante, sumamente importante. La tiroides fetal inicia la producción de hormonas tiroideas a partir del primer trimestre de gestación. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos fetales, especialmente el cerebro. Acá radica su gran importancia, como vamos a ver ahora. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta, pero en grado limitado. ¿Okay? El hipotiroidismo congénito es una entidad que debería ser fácilmente detectable, fácilmente tratada, y por lo tanto no debería dejar las secuelas que puede dejar en los casos en que no sea oportunamente diagnosticada y oportunamente tratada. ¿Okay?
para que no se nos pasen casos de hipotiroidismo congénito, a todos los recién nacidos de forma universal se realiza un tamizaje neonatal con TSH. Se toma sangre del talón y se dosa TSH, ¿no? Y después, bueno, eso ya lo verán en detalle en neonatología, ¿no? Pero es importante, imprescindible, indispensable el tamizaje neonatal universal con TSH como una estrategia de detección precoz temprana del hipotiroidismo congénito con la finalidad de que no deje las secuelas que puede dejar. ¿Ok? Es el proceso de síntesis hormona tiroidea, ya sabemos que el yodo es importante, bueno, no vamos a entrar en detalle. Acá lo mismo, ¿no? Ese es el eje funcional del primer trimestre. Durante este trimestre el desarrollo depende de las concentraciones de T3 y de T4 maternas al inicio, ¿no? Después ya hemos dicho que empieza a ser funcional la tiroides fetal y que es indispensable para el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. También cardiovascular, metabólico, otro, pero fundamentalmente el desarrollo del sistema nervioso central. Y eso lo vamos a ver acá. ¿Qué pasa con un recién nacido que tenga hipotiroidismo congénito y que no lo detectemos? Bueno, va a tener todo esto. Puede tener déficit cognitivo, alteración del crecimiento óseo, alteración del desarrollo sexual, trastornos psiquiátricos, déficit intelectual, espasticidad, trastorno de la marcha y coordinación. ¿Qué pasa si no detectamos oportunamente el hipotiroidismo congénito? Si no lo hacemos en el recién nacido, sino recién lo diagnosticamos a los 3 meses. Bueno, probablemente ese recién nacido tenga un índice de coeficiente intelectual de 89. ¿Qué pasa si ni siquiera a los 3 meses nos hemos dado cuenta, sino recién entre los 3 y 6 meses? Bueno, probablemente tenga un IQ de 71. Y si nos demoramos más, si recién lo diagnosticamos después de los 6 meses, bueno, probablemente el IQ sea menor a 34. ¿Okay? Entonces esto es muy serio y es obligatorio el tamizaje neonatal de hormona tiroidea. Se hace en todos los hospitales, en nuestros hospitales se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya lo van a ver cuando hagan neonatología. Un par de palabras para terminar la presentación. Vamos a hablar acerca de las gónadas, básicamente el testículo fetal. ¿Por qué? Porque el testículo fetal secreta una proteína llamada sustancia inhibidora de los conductos de Müller. No es mi intención repasar embriología, pero acuérdense de los conductos de Müller que van a dar origen a las trompas uterinas, al útero y al tercio superior de la vagina, ¿no? En su desarrollo. Entonces, cuando hay una gónada masculina, el testículo fetal secreta esta hormona, que es la sustancia inhibidora de los conductos de Müller, y por lo tanto, se impide el desarrollo del útero, de la trompa de falopio y de la porción superior de la vagina. Otra cosa importante es que el testículo fetal secreta testosterona, que actúa en el proceso de virilización de los genitales externos e internos. Esto es lo mismo que he mencionado, ¿no? Conducto mülleriano, la inhibición del desarrollo de los conductos de Müller por medio de la hormona producida en el testículo, básicamente, ¿no? Si no se produce esta hormona, pues pueden haber los casos de pseudohermafroditismo, ¿no? Por ejemplo, hay desarrollo de genitales femeninos, pero con una gónada masculina, ¿no? Bueno, no es el objeto de esta clase entrar en ese detalle. Muy bien,
Chicos, esa era la presentación que les había dado, que les había preparado. Siempre me gusta terminar con algo que no tenga que ver directamente con la clase, y en este caso les he traído este pensamiento que es muy importante porque tiene que ver con nuestro quehacer como médicos, como futuros médicos y como seres humanos, ¿no? Nunca olvidemos que siendo estudiantes de medicina, siendo médicos, siendo simplemente personas, tenemos responsabilidades para con las demás personas. Más aún cuando hemos elegido una carrera de servicio como la de nosotros. Entonces, nunca perdamos esa empatía hacia lo demás, porque nosotros, como dice esta lámina, no somos parte del universo, sino somos el universo en sí mismo, ¿no? Y que las cosas que hagamos hacia los demás, de alguna u otra forma, siempre terminan regresando y siempre nos terminan afectando o beneficiando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, nunca nos olvidemos de eso. Hagamos lo que hagamos. Muy bien, chicos. Esa es la presentación que les había traído. Quiero saber si es que hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, activan su micro y la hacen directamente. A ver el chat. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? Doctor, una pregunta. Ya. Dime. ¿La maduración pulmonar en un bebé prematuro se puede dar después del nacimiento también o solamente es antes? No, puede darse después. A ver, como les mencioné, no es el objetivo de esta clase hablar de la enfermedad de la membrana hialina, ¿no? De hecho, no es el objetivo. Nosotros, como ginecobstetras, lo que hacemos es tratar de prevenir que no se desarrolle o que no se produzca la surfactante pulmonar, administrando corticoides externos, ¿no es cierto? A pesar de esto, a pesar de esta administración, o en los casos en que no se ha podido administrar los corticoides, el recién nacido puede nacer incluso después de las fechas que les he dicho, después de las 34, 35, 36 semanas, incluso o más, en algunos casos, y aún así no haber producido adecuadamente surfactante pulmonar. En este caso, lo que hace el neonatólogo es administrar surfactante externa. Ya no se administran corticoides, o quizás sí, no lo sé, pero sí administran surfactante directamente a los pulmones fetales para que se produzca este efecto tensioactivo e impida el colapso de los alvéolos pulmonares. ¿Eso responde tu pregunta? ¿Es lo que me habías preguntado? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, tengo varias cosas en el chat, pero no hay ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿De verdad? Un tema bien importante, un poco tedioso, pero es muy importante. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención, les agradezco su paciencia también. La verdad que los problemas que hemos tenido al inicio, que nos han retrasado un poco, siempre quedo a disposición de ustedes por si en algún momento quieren hacer alguna pregunta adicional a través de su delegada o directamente conmigo, no hay ningún problema. Las preguntas que voy a poner para el examen van a venir estrictamente de la presentación, ¿ok? De acá van a salir las preguntas. Vuelvan a ver la presentación, entren al enlace de YouTube que les he adjuntado
voy a compartir con la delegada un artículo que me gustaría que leyeran, aparte de lo que les he sugerido que lean del Williams. Pero bueno, las preguntas van a venir básicamente de esta presentación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, con mis alumnos nos vemos en el REVA y con el resto nos vemos en el camino, quizás de interno. Cuídense mucho, chicos. Ya nos vemos pronto. Chao. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.